Unidad Cuerpo, Conflictos y Fitoterapia. Soy Alejandro Cañete, docente especialista en terapias complementarias, fitoterapia, terapia floral y asesor en agricultura. El sistema endocrino trabaja con hormonas, las cuales tienen la función de regular, controlar, dar órdenes al cuerpo, como por ejemplo, en el hambre, el deseo de ir hacia algo, la necesidad de luchar, de sueño, la motivación en la persona, la conducta sexual, etc. Las hormonas son sustancias que se liberan a la sangre y viajan para llegar donde se necesitan en el cuerpo. El sistema endocrino se compone de tejidos especializados llamados glándulas, que son las que fabrican las hormonas. Las que pueden actuar en el mismo tejido donde se produce la hormona, o bien, como ya se indicó, ser liberadas, viajar por sangre y actuar en un tejido determinado lejos del lugar desde donde ésta se sintetizó. Por ejemplo, en el caso del páncreas, que es una glándula endocrina y exocrina, es decir, que produce y libera el jugo pancreático que va a dar al intestino para ayudar a la digestión, y por otro lado es endocrina, o sea, cuando lo que libera es insulina y glucagón metiéndose dentro de la sangre y viajando donde se requiere. El caso clínico de la diabetes tenemos que analizar ahora. Muy importante este tema hoy día en la salud. La medicina oficial dice que la diabetes no tiene cura. La diabetes 1 y 2, cualquiera que ésta sea, nosotros tenemos que entenderla como lo que verdaderamente es a partir de la ciencia y la biología. La diabetes es un conflicto de miedo con resistencia. ¿Qué es esto? Generalmente las personas diabéticas sienten que deben resistir o luchar por alguna razón. Esto hace que el azúcar se mantenga alta para que los músculos estén duros y con suficiente energía para resistir la lucha, huir o defendernos ante algo. Y como no pasas a la acción por miedo, se mantiene la glucosa alta y no se resuelve. Créanlo, esto es así. Para aprender hay que desaprender. Olvidémonos el cuento que nos han contado antes, si queremos aprender esto de verdad. Bien, incluso si la persona cree que la vida tiene que ser una lucha inagotable, la persona puede generar diabetes o creer que debe luchar contra la enfermedad. Debemos entender desde el alma que la vida no es una lucha, la vida es un maravilloso acuerdo. Veamos ejemplos, siendo estos la causa actual de los conflictos. Por ejemplo, lo primero, se puede dar en forma muy común una persona que tiene miedo a perder el trabajo y por miedo a que lo echen, no enfrenta al jefe. O sea, tiene miedo y se resiste a enfrentar la situación. Sigue luchando en eso. Otro ejemplo puede ser un marido abusador, pero que la pareja no lo enfrenta por miedo a perder el sustento y lo sigue aguantando, sigue resistiendo. Esto genera siempre, el 100% de las veces, así es, genera diabetes. Cuando tú vas al médico en los 5 minutos que te atiende, nunca alcanza a explicarte lo que es la diabetes. Yo te lo voy a explicar, voy a tratar de hacerlo en forma sencilla y en palabras simples para que todos lo entendamos. Porque eso es lo que sirve, ¿no es cierto? Usted, como el paciente, se puede medir la glucosa con un medidor de glucosa. Si la glucosa en ayuno está entre 70 y 85, esto es saludable. Si está entre 101 y 124 es una prediabetes, y si estás entre 125 o más, la persona tiene diabetes. ¿Qué es la diabetes? Es el azúcar en sangre alta, elevada, ¿cierto? Esto genera una resistencia a la insulina. Las células están tan bañadas en azúcar que sube la glucosa, y si sube la glucosa, sube la insulina. Pero cuando ya el nivel es tan alto, las células se vuelven resistentes a la insulina. El cuerpo humano
está compuesto de células y dentro de las células está la mitocondria, donde se crea la energía. Esa energía se crea porque hay un combustible llamado glucosa. Los tres combustibles de la célula se llaman glucosa, que es el azúcar de la sangre, los lípidos o las grasas y aceites, y los aminoácidos, que son los componentes funcionales de las proteínas. La célula puede usar cualquiera de esas tres para obtener la energía que necesita. La glucosa, para entrar en la mitocondria y para poder generar energía, no puede penetrar sola. Hay una hormona que se llama insulina, que se produce en el páncreas, esta glándula que está al lado izquierdo, bajo las costillas, del tamaño de tu puño. La insulina es una hormona muy poderosa que le da órdenes a la célula. Esa orden que le da a la pared de la célula es que se debe abrir para la entrada de glucosa, hasta la llegada de esta a la mitocondria. O sea, la glucosa llega hasta ahí solo porque la insulina le abrió la puerta y así la célula se puede alimentar. ¿Se entiende? Bien. Cuando el paciente va al médico, el médico le dice, tú tienes resistencia a la insulina. Lo que le está diciendo exactamente es que los receptores de insulina de la célula ya no están receptivos a la insulina porque se han hecho resistentes a esta. ¿Sí? Cada célula tiene unos 4.000 receptores de insulina en promedio. Imagínense lo que es esto. Estos receptores o antenas permiten que la insulina active la entrada a la glucosa dentro de la célula. Se descubrió que cuando hay mucha insulina o un exceso de insulina, entonces para protegerse de este exceso, las células empiezan a hacer una desregulación para protegerse del exceso de insulina. Empiezan a romper los receptores de insulina. Es decir, antes recibí insulina, pero ante este exceso empieza a no recibir más insulina para defenderse. Esta pérdida de receptores se llama desregulación. Cuando el cuerpo pierde receptores, las células, por más insulina que usted ponga, no hay receptores, no llega el mensaje, y como no llega el mensaje, no abre la puerta, y como no abre la puerta, la glucosa no entra, y si no entra la glucosa como si no entra la insulina, la glucosa, esta no sube. Un obeso tiene tanta glucosa e insulina que ya las células ignoran la presencia de insulina porque han tumbado los receptores de insulina y para defenderse del exceso ignora la insulina y engorda cada vez más y más y más porque se acumula cada vez más y más el azúcar en la sangre. Cuando hay resistencia a la insulina, el paciente tiene una barriga con grasa abdominal porque el hígado se empieza a poner graso. Y ahora bien, ¿cómo vamos a sanar esta condición? Además de enfrentar y curar el conflicto de base que es el miedo con resistencia, con lucha, como ya explicamos, ¿cómo podemos hacer nosotros como terapeutas para ayudar a un diabético desde la salud natural, desde la alimentación saludable? Veamos, tenemos que aprender y aplicar en la práctica la dieta 1 y 3, que es una parte de alimentos que nos pueden engordar o acumular azúcar en sangre, y 3 porciones de alimentos saludables, ¿sí? Los alimentos enemigos para el cuerpo en exceso son el pan, todo lo que crece bajo la tierra, los dulces, el arroz, todo lo que nos gusta, el chocolate, ¿cierto? Menos los que tienen un alto porcentaje de amargor o de cacao. La leche, ¿no es cierto?, industrializada sobre todo, los refrescos de fantasía, los jugos de fruta, por muy naturales que sean, también suben el azúcar. Alimentos amigos. Aquí tenemos, varias carnes, pescados, pavo, pollo, nueces, almendras, aceite de coco, vegetales, huevo, quesos, mariscos, ¿ya? Así que, tenemos que tener 3 porciones sanas y una porción de carbos. Por ejemplo, 3/4 partes de queso más pollo más vegetales y 1/4 parte de papas doradas, por ejemplo, ¿ya? O un pescado al horno más vegetales salteados con más media papa asada, ¿sí? Así que ahí pueden tener varias recetas que están disponibles. Esto va a ayudar a reducir la resistencia a la insulina o resistencia insulínica porque el páncreas ya
no tiene que producir tanta insulina para poder metabolizar y hacer ingresar esa glucosa a la mitocondria, ¿ya? Otras estrategias para reducir la resistencia a la insulina es usar magnesio. No el óxido de magnesio, porque es menos absorbible. Idealmente el citrato de magnesio, porque los receptores de la insulina están construidos en su molécula con magnesio. Eso es lo importante. Suplementar el cuerpo con una fuente de potasio, porque dentro de las células se usa el potasio para poder utilizar la glucosa. Así va a haber energía y no se acumulará. El consumo de potasio se ha demostrado que disminuye también el hambre. Muy importante. Los jugos de vegetales o jugos verdes ayudan mucho porque están cargados de magnesio y potasio a los pacientes diabéticos. El tomar agua, por supuesto, porque ayuda a incrementar el metabolismo. ¿Cuánta agua? Lo que es tu peso dividido por 7. Ese es el número de vasos de agua. Vasos, unos 200 cc, no más, ¿ya? Lo mejor es controlar la resistencia a la insulina sin medicamentos. Medicamentos que la que más se usa es la metformina, que a la larga nos va a dañar en la salud. La metformina hace que el hígado procese menos glucosa, por lo tanto reduce la necesidad de insulina. ¿Bien? Lo otro que hace la metformina es que la hace más sensible a los receptores de las células a la insulina. Aumenta receptividad de los receptores de insulina, por lo tanto obliga al páncreas a producir menos insulina porque ésta se está consumiendo en mayor medida. Pero la metformina puede dañar los riñones, puede subir la presión o acumular ácido láctico que fermenta y hace daño al cuerpo. Otros daños de la metformina ya son variados y es el medicamento más recetado en el mundo para la diabetes tipo 2. La idea que les han vendido a los médicos, sobre todo los visitadores médicos, que son, la verdad, los empleados de la farmacéutica son comerciantes, ¿no? Esto es su trabajo, pero un gran aporte a la salud no tienen. A los obesos, muchos médicos, ¿no?, prescriben, recetan metformina porque deben tener la glucosa alta, dicen. Los obesos son prediabéticos. Usted se puede medir la glucosa con un medidor de glucosa. Para, ya dijimos, ver en qué nivel está. No siempre hay que creer todo lo que nos dicen. Tenemos que comprobarlo por nosotros mismos. La metformina, como dijimos, no es inocente. Como todo medicamento tiene efectos secundarios. Lo primero que pasa es que empieza a la larga a tener una deficiencia de la vitamina B12, problemas neurológicos, depresiones, estados de ansiedad. La vitamina B12 es esencial para la vida, recordemos, porque la vitamina B12 solo está en el reino animal y la vitamina B12 la falta debilita mucho el sistema nervioso. El sistema nervioso controla las glándulas y las glándulas controlan las hormonas. Así es que personas con problemas hormonales, una causa es la falta de vitamina B12. Pues bien, entonces la metformina bloquea la B12, la destruye, acelerando entonces neuropatías y problemas neurológicos como Alzheimer o epilepsia incluso. ¿Ya? Esto ya se ha demostrado. Causa indigestión también, gases, acidez, diarrea, estreñimiento, sabor a metal en la boca y náuseas. O sea, la metformina tiene más cosas malas que buenas, en definitiva, ¿no? Incluso puede aumentar los riesgos de ataque al corazón en hombres y, en fin, otras causas, otros problemas. Entonces, ¿qué es lo bueno de la metformina? Es que reduce la insulina porque reduce la glucosa. ¿Ya? La insulina es inflamatoria en el cuerpo, así que la metformina reduce la inflamación, por ende. Los tumores cancerosos lo único que comen es glucosa, así que la metformina reduce los tumores cancerosos también, pero los tumores se resuelven cuando uno resuelve los conflictos que le dieron origen a estos tumores. Un tumor muchas veces tiene la función de incrementar y mejorar la función del órgano para enfrentar ese conflicto. La metformina aumenta la serotonina, que es un neurotransmisor que disminuye la ansiedad y tiene una acción entonces calmante, ¿ya? Sedante, tranquilizante. Así que tiene cosas buenas y malas, como todo. Hay que evaluar.
¿Cuál es la fitoterapia que vamos a emplear para la diabetes? Muy bien, tenemos que usar plantas para la prevención de la diabetes como el nogal, el culén, toronjil cuyano, salvia, laurel, pata de vaca, zarzamora y morera. Hay que consumir en la dieta canela, canela en polvo, por ejemplo. También con la corteza de la canela podemos utilizar la canela para reducir los niveles de azúcar. Otro ingrediente secreto es 30 ml de vinagre. 2 cucharadas de vinagre o 6 cucharitas de vinagre hace que la utilización de la glucosa sea mucho más eficiente. Por eso se dice que el vinagre ayuda a adelgazar, ¿no? Pero cosa que no es directamente así. Bueno, usamos vinagre en las comidas, muy rico, con mostaza, vinagretas, solas con aceites vegetales o tomados en agua directamente, ¿ya? Así que esto hace que el consumo de carbos se aprovechen y no se transformen en grasa. Bien, el vinagre también ayuda a metabolizar la glucosa y a evitar que no se acumule. Y también te pone más eficiente en reducir la insulina que queda flotando en la sangre, y esto hace que los niveles de glucosa, insulina y triglicéridos en diabéticos se vayan disminuyendo. Bueno, ¿por qué es tan bueno el negocio de los diabéticos? Porque es de las mayores enfermedades y plagas epidemias en el mundo, ¿ya? Los diabéticos sufren de todo: infarto del corazón, obesidad, pérdida de vista, amputaciones, insomnio, triglicéridos altos, colesterol alto, depresión. Sufren de todos los diabéticos, así que son bueno, la mina de oro de las farmacéuticas. Por eso, junto con la industria de los alimentos, la promueven la diabetes, la alimentan, la promueven en beneficio propio y no de la salud de las personas, por supuesto. Así que tenemos que estar con la conciencia bien despierta en ese sentido. La glucosa, por otro lado, también hay otro daño en la glucosa en las células. Una glucosa alta crea una sustancia pegajosa y no las deja respirar, ahoga a las células. Esto se llama glicación, que es la destrucción de las proteínas por el exceso de azúcar en la sangre. La glucosa, cuando se fermenta, porque todos los azúcares se fermentan, se vuelven ácido, especialmente ácido láctico, que es corrosivo y se come tus células. Por eso hay gente que pierde las extremidades. Bueno, y finalmente una reflexión que ya dijimos que a las farmacéuticas le conviene que seamos ignorantes, que seamos enfermos, para que tengamos enfermedades para medicar y poder mantener la riqueza que tienen, que son gracias a nuestra propia ignorancia y muchas veces a nuestra dejadez y estupidez. Así que esto es lo que yo les puedo enseñar de la diabetes en este curso. Seguimos con el hipotiroidismo, también muy importante de analizar. La glándula tiroides es tejido de origen endodérmico, ¿ya? Y por lo tanto responde a conflictos de bocado. Por ejemplo, querer conseguir un trabajo, un objetivo como pareja, o lograr y querer una casa, o bien sentirse lento para deshacerse de ese trabajo, de esa pareja, de ese proyecto. Cuando nos sentimos lentos también. Personas que piensan, tienen la creencia, ¿no es cierto?, instalada como nada bueno lo consigo fácilmente. No, nada bueno se consigue fácilmente. Esa es una creencia dañina, es decir, que la persona al creer eso y al tener la oportunidad de tenerlo, lo deja pasar. Al estilo, para ganar hay que sufrir, ¿cierto? Cuando superamos esa creencia y cambiamos la forma de enfrentar las situaciones actualmente, el hipotiroidismo mejora definitivamente, ¿ya? Otro ejemplo, una mujer que fue mamá y que tuvo que posponer su realización profesional, dice, ya va a llegar mi momento, después, con tranquilidad, pero bueno, ese momento nunca llegó o tardó mucho, ¿ya? Y la mujer se sintió muy lenta para atrapar ese bocado y se instaló el hipotiroidismo. Así es. Bueno, ¿con qué plantas a nivel de fitoterapia podemos ayudar a normalizar este hipotiroidismo? Con el cochayuyo, que es un tónico tiroideo. Los síntomas del hipotiroidismo, bueno, la fuente de metabolismo es la tiroides. Una tiroides lenta es igual a metabolismo lento.
si tiene metabolismo lento, no va a poder adelgazar la persona. Cuando falla la tiroides, entonces, que es la productora de energía, va a fallar todo lo demás. Cuando falla a la persona la tiroides, se le empieza a caer el pelo, hay falta de deseo sexual, hay problemas de obesidad, de insomnio, estreñimiento, depresión, piel reseca. ¿Bien? ¿Qué alimentos, en definitiva, también tenemos que poner ojo en no ingerir ante casos de hipotiroidismo? La soya. La soya tiene goitrógenos que interfieren en la tiroides, sobre todo la soya americana, que no eliminan los goitrógenos en su producción industrial. El maní, en exceso, también hace mal a la tiroides porque contiene goitrógenos, así que no hay que abusar. Hay otra planta que se llama yuca, que es un tubérculo, ¿ya?, que viene de países tropicales. Es de color blanco esta raíz y tiene mucho goitrógeno adentro y también tiene arsénico en poquitas cantidades. Esto afecta a la tiroides, ¿ya? Y el repollo también es alto en goitrógenos. Muy interesante tema para que ustedes profundicen. Ahora bien, sigamos con el tema de, finalmente terminamos este capítulo de sistema endocrino con la obesidad. Vamos a indicar algo importante que debemos tener en cuenta, es que en la naturaleza no existen animales yendo al gimnasio para tener calugas marcadas o mantenerse delgados. Muchas veces en los seres humanos, en nuestra complejidad, vemos un par de kilos de más con preocupación, pero en el fondo se trata más de un tema de vanidad muchas veces que un tema de salud. Estar delgados no es importante para nuestra supervivencia, pero obviamente cuando la obesidad llega a un punto tal que se convierte en un problema de salud, claramente debemos hacer algo. Hacer dietas extremas de adelgazamiento no es lo más recomendable desde el punto de vista de la nutrición y lo que necesita la célula para vivir. Para comprender la causa de la obesidad, debemos atender a factores de origen diversos. La obesidad no se explica por una sola causa, ¿no? Igual que muchas patologías. Tenemos que ir integrando, tenemos que ir descartando. Uno de los factores uno de los más importantes es el conflicto de abandono, que puede vivir una persona con obesidad. Pero se observa que no todas las personas que tienen conflictos de abandono son obesos. De manera que claramente aquí tenemos otras razones presentes, ¿ya? Porque debiera cumplirse siempre. Entonces, en la obesidad pudo existir como huella vivencial la soledad, el abandono, el desamparo. Pero no es lo único. Es importante recalcar la importancia que tiene la crianza respetuosa y responsable, por favor, durante los primeros 7 años de vida. Qué importante es que podamos nutrir y ayudar a crecer este ser, por lo menos hasta los 7 primeros años de vida, con calor, con protección, con amor. Eso es lo que quiere el obeso. Llenar esa carencia existencial, vital, de nutrición y amor que no tuvo. Por supuesto que el exceso de consumo de carbos es otra razón. No se puede desmentir, es imposible engordar si se limita a un mínimo o elimina la ingesta de azúcares, cualquier origen que tenga esta. También hay que pensar que una persona, por ejemplo, con dificultades económicas puede tender a acumular reservas como grasa en caso de necesidad. Esto es otra situación que se da en la clínica muy frecuente. La grasa es protección, ¿no? Me hicieron daño y ahora me protejo en la zona que me hicieron daño. Por ejemplo, luego de un trauma de tipo sexual. Por supuesto que comer más de la cuenta, como dijimos, debe ser pensada como una adicción a la comida, como cualquier otra adicción. Esta es usada para llenar los vacíos interiores, las carencias, para evitar tomar contacto con la tristeza, como para llenar ese vacío. Un factor a considerar en la obesidad es la tristeza no elaborada.
para ayudar un poquito más y acompañar al paciente con obesidad, vamos a aplicar la fórmula adelgazante del curso, la fórmula de tintura madre adelgazante. Toronjil cuyano, cochayuyo, hierba de la plata y estilos de choclo.